Bueno, hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Lugrén, para los que no me conocen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque como uno no sabe. Acá vinieron mis amigos, los del salvadoreño, y esta vez les cociné un guiso carrero argentino para que lo prueben. Y bueno, vamos a ver qué tal les parece un guisito carrero argentino. Gracias, estamos curiosos de probarlo. Hola, soy Alex. Y yo, Jessica. Y noi siamo Salvadoreños en Italia. Bueno, como ya vieron de la intro, la presentación de nuestro amigo argentino, Matías, hoy nos encontramos en su casa porque después que nosotros le hicimos probar las pupusitas salvadoreñas, él se quedó tan encantado y todo, entonces para agradecernos nos quiso preparar a nosotros algo de totalmente argentino, algo un clásico. Yo estoy como emocionada de saber qué cosa es, qué cosa ha preparado para nosotros. Mira tú como que... Sí, porque ahora nos va a tocar al contrario, que el día le tocaron las pupusas a él, ahora nos toca a nosotros comer a los argentinos. Entonces démosle el video. ¿Digo para atrás o no? Sí, ahora vamos a ver lo que nos ha preparado. Mira, ahí se ve, uy, la, eso se ve delicioso. A ver, huele delicioso. Mira qué colores, exquisiti. Él ha preparado también un pan casero. Eso lo ha hecho él con sus manos. Es muy bueno, es un panadero, un cocinero. Y ya lo vimos de cómo él por primera vez comenzó a hacer una pupusa, porque no solo la probó la pupusa, la comió, sino que la preparó con las manos. Tuvo esa experiencia también, así que ahora nos vamos a adelantar. ¿Cómo me dijiste que se llamaba este plato? Este es un guiso carrero. Guiso carrero. Carrero, con chorizo. Vaya, explícame una cosa. Si quieres, Bueno, sirve mientras no hablamos. Si no se enfría. Sí, Sí. Yo quiero preguntarte si esto es un plato que hacen los domingos o cualquier día de la semana. Normalmente se hace cuando hace frío allá, es como que... De invierno, es Sí, un plato de invierno porque claro. me imagino que es bastante como calórico, grasito, ¿no? Claro, ¿Visto la te que levanta la temperatura. Pues sí. Pues esta va a caer muy bien porque ahorita estamos en invierno aquí en Italia. Sí, entonces, pues ya no, pues acabo de salir de trabajar y me preparó una sorpresa que, pues ahorita me tiene ahí, ve. No, hombre, con un pedacito de pan delicioso. Ya. Bueno, entonces vamos a probar esta comida que nos ha preparado Matías. Si nos quieres recordar otra vez el nombre. Guiso carrero. Dice que es un guiso carrero. Carrero. ¿Por qué carrero? Sí, no, la verdad que... Bueno, le voy a echar quesito porque él me dijo que se le echa Que encima. se le lleva queso. Ajá, Queso. sí, Pero sí. ya hice un error, ya ensucié mi cuchara. Voy a agarrar otro. No, méteme el otro. Sí, agarrarlo con la mano nomás, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a probar. Si es que yo soy aquí en Italia se dice una buena porqueta. ¡Espera! No pasa. ¡Espera! Estamos platicando. O tiene hambre, o No le dio pasa. tanta ganas de... ¡Ay, que le soltó Te llama. de la boca! No, digo que... ya me perdiste el hilo. No, es que de verdad que se ve bien apetitoso, bien rico, Sí. bien gustoso. Yo soy una que le gusta comer y eso se le llama aquí en Italia, soy una buena forqueta. Forqueta. Porque le gusta comer y yo voy a todo, y más particularmente las cosas así como sopitas, algo calientito, Caserito. casero, Casero. delicioso, así que ya te hice esperar, ya te hice sufrir. Sí. Me asustó, no bajar la mallera, como dicen en El Salvador. Vale, la reacción de Alex. Vamos a ver. ¿no? Ajá, a ver. Muy bueno. Sí. Se siente el gusto de la carne del chorizo. Ajá. Está muy bueno. Prueba. Wow. Prueba tú ahora.
No sé ni siquiera de dónde comenzar porque veo tantas cosas bien deliciosas adentro que ella le entró con todo. No, sí, antes que se enfríe, porque Vale, es un plato ok. que se come caliente. Bueno, voy a agarrar un poquito de choricito, un poco de papita, un poco de pasta. Yo quiero probar un poco de todo. Ahora voy a probar el pan. Está bueno, pero ya crocante. Mm. Delicioso. Buenísimo. ¡Bravo! Argentino. Argentino, así es. Buenísimo. Qué delicia. Yo ya quiero saber la receta porque me la tengo que preparar en casa otra vez. Exacto. Ahora voy a probar el pancito que nos hizo Matías. Matías es un panadero, ¿sabe hacer pan? Mira, yo ya vi que voy a hacer esto. Ajá. No, hombre, si yo que así voy a terminar esta sopa. Ya no hablo, ya la voy a comer. El pan está delicioso. Con permiso. Ahora sí, vamos a probar los sagrados alimentos porque vamos a hacer comer también al pobre Matías que no es mejor lo comer a nosotros, ¿no? A entrarle. Gracias, Mati. Bueno, se ve que estos bichos han comido y se durmieron acá en la mesa. ¡A huevo! Viera que nos pegamos una hartada, como dicen en El Salvador. Es decir, hemos comido tan bien esta comida argentina que se la recomiendo. ¿Qué dices tú, Jessica? Ay, sí. En realidad hemos comido Dos mucho el platos. pizza porque hemos cenado otro plato porque estaba tan bueno que te viene la tentación de agarrar otro poquito, pero terminas llenándote el plato completo. Viene de 2 platadas de deliciosa Mire, si comida. hasta el gorro tengo ya me había Ya dormido. vamos a ir a dormir porque quedamos con la pancita contento. Y en El Salvador decimos cuando quedamos bien llenos, pero solo es un decir, no es verdad, sino que es un decir que quedé triste. Triste de la comida, o sea, triste es que te viene de dormir para que te da que... Ajá, pero solo es una expresión, no es es una que expresión, pero es una cosa buena. Porque es positiva. Sí, Bueno, sí, bien sí. ahí. En El Salvador quiere decir de que quedamos a gusto, llenos, incluso hasta nos dio sueño de ¡A tanto. huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Saludos a toda la gente que nos ve a través de YouTube, a través de la página Salvadoreños en Calabria. Y pues aquí tenemos a nuestro amigo también es argentino, Matías. Saludos para la familia también de Matías. A todos los argentinos y a que todos los nos argentinos que están nos ven. Y pues Gracias. no se olviden dejar su like, ver los anuncios. Y siempre estamos pendientes en Salvadoreños En Italia. Ahora sí, gracias por haber visto nuestro video. No te olvides comentarlo, darle like y suscribirte a nuestra página. Así Nosotros es. somos Salvadoreños en Italia. ¡Y el argentino! No digamos, nosotros somos salvadoreños en Italia y vamos a salir en un argentino, te vamos a dar un poco de espacio para que... 1, 2, 3, ok. Aquí vamos. Entonces, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a terminar nuestro video y invitándoles a que den like a nuestro video como siempre y que nos sigan y que vean los anuncios. Nosotros... ¡Y acá! ¡Con el argentino! Qué fuerte. Hoy sí. Les invitamos a que siempre... No, esa Ay, Jessica, espérate, no le quita, espérate. Saludos a todos los que ven este video. No se olviden de dejar su like y seguirnos siempre. Incluso ahora en Facebook nos pueden buscar como Salvadoreños en Calabria. Deja tu like. Nosotros somos Salvadoreños en Italia. ¡Y un argentino!